Hermanos, buenos días. Me alegra verlos, me alegra ver este servicio un poco más concurrido y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana porque nos permite reunirnos y escuchar su palabra. Y necesitamos su Espíritu, así que vamos a también a rogar porque el Espíritu de Dios esté sobre nosotros para escuchar y ser transformados por la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias, porque al reunirnos como tu pueblo sabemos que estás tú en medio de nosotros. Sabemos, Padre, por tus promesas, por tu palabra, que cuando tu pueblo se congrega y tu palabra es predicada, podemos ser transformados y podemos ser renovados por medio de tu palabra, pero necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Padre. Te rogamos que tu Espíritu esté sobre nosotros al escuchar tu palabra, para que realmente podamos recibir lo que escuchamos, no solamente ser informados en nuestra mente, sino transformados desde lo más profundo de nuestro corazón. Obra, oh Dios, en nosotros y glorifícate en esta mañana al hacer que tu palabra corra. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy volvemos a nuestra serie del libro de Hechos. Y cuando pensamos en el libro de Hechos, especialmente en el capítulo 11, que es lo que vamos a estudiar hoy, nos damos cuenta y recordamos que hay cosas que no es suficiente sentirlas o decirlas, es necesario verlas. Hay cosas que no son suficientes sentirlas o decirlas, es necesario verlas. Como por ejemplo el amor. Usted puede imaginarse a una mujer diciéndole a su esposo: mira, tú puedes decirme todo lo que quieras, te amo, pero yo quiero verlo, no solamente escucharlo. O lo mismo el perdón. No es suficiente decir te perdono. Es necesario expresar ese perdón, demostrarlo, hacerlo visible. Y nuestro pasaje de hoy en Hechos capítulo 11 nos muestra algo que no es suficiente simplemente decirlo o pensarlo. Es necesario que se haga visible en nosotros, tanto como individuos como iglesia. ¿Qué es lo que debe ser visible en una iglesia local y en un creyente individual de acuerdo a este pasaje? Vamos a Hechos 11, 19 al 30 y espero que puedan reconocerlo mientras leemos el texto. Hechos 11, 19. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esa es la palabra del Señor. ¿Lo pudieron notar? ¿Qué es lo que no es suficiente simplemente decir o pensar o sentir? Es necesario hacerlo visible.
Bernabé llega a este lugar, a Antioquía, después de que unos discípulos de Jerusalén salieron a predicar el evangelio por causa de la persecución. Y claramente hay unos que predican solo a judíos, pero hay otros que predican también a griegos. Y comienza una iglesia ¿en dónde? En Antioquía. Entonces los discípulos de Jerusalén y los apóstoles enviaron a Bernabé para ver qué es lo que estaba pasando en Antioquía. Y cuando llegó Bernabé, ¿qué fue lo que vio? Lo que vio fue la gracia de Dios. Versículo 23, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó. No es simplemente que esa iglesia hablaba de la gracia de Dios, no es simplemente que Bernabé meditó en la gracia de Dios, no, Bernabé vio la gracia de Dios. La pregunta entonces es, ¿qué es exactamente lo que vio Bernabé? Porque eso suena muy bonito, vio la gracia de Dios, pero ¿qué es exactamente lo que vio? En términos prácticos, en términos claros, ¿qué fue lo que vio Bernabé en ellos? Como para que Lucas nos diga que vio la gracia de Dios. Así que hoy mi mensaje para nosotros es una pregunta. Y esa pregunta es esta. ¿Los que llegan ven la gracia de Dios en nosotros? Piense, aquí hay personas que están aquí por primera vez. La pregunta es, ¿como iglesia, los que llegan ven la gracia de Dios en nosotros? Pero no solamente como iglesia, sino también como creyentes individuales. Usted está conociendo personas constantemente. Y la pregunta de este pasaje para nosotros es, ¿los que nos conocen ven la gracia de Dios en nosotros? Mi objetivo es mostrarles qué es hacer visible la gracia de Dios. De hecho, el título de mi mensaje es Haciendo visible lo invisible. ¿Qué es hacer visible la gracia de Dios de acuerdo a la iglesia en Antioquía y de acuerdo a Bernabé? Y esos son, digamos, los dos puntos de este sermón. Voy a enfocarme en los personajes y claramente hay dos personajes centrales: la iglesia en Antioquía y Bernabé. Y vamos a ver a través de ellos qué es hacer visible la gracia de Dios para finalmente reflexionar si los que llegan o los que nos conocen ven la gracia de Dios en nosotros. Entonces comencemos hablando de la iglesia de Antioquía. Y espero que ustedes ya estén acostumbrados, porque esto nos hemos dado cuenta que sucede mucho en Hechos, y es que el pasaje se divide como si fuera un sándwich, ¿no? Entonces la primera parte habla de una cosa, luego pasa a hablar de otra, y luego vuelve a la misma idea de lo anterior. En este caso, los personajes. Se enfoca primero en los discípulos en Antioquía, luego se enfoca en Bernabé, y luego otra vez en los discípulos de Antioquía. De manera que vamos a ver el texto de esa manera, versículos 19 al 21 y luego 27 al 30 para ver la iglesia en Antioquía. La iglesia en Antioquía hace visible la gracia de Dios. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cierto? Noten que Lucas presenta a esta iglesia como algo 100% positivo. Parece como si no hubiera defecto en ellos. Todo lo que habla de Antioquía es bueno. Es una iglesia que parece 100% recomendable. Ahora, no significa que no tuviera defecto, pero es una iglesia que encarna la gracia de Dios y de hecho es una iglesia que encarna el carácter de Cristo. Miren el versículo 26. Dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esa es una idea muy interesante porque de pronto usted ha escuchado que la palabra cristiano o el título cristiano originalmente era un título ofensivo, era peyorativo, era con el objetivo de burlarse de los seguidores de Cristo. Pero Lucas está usando ese término aquí de una forma 100% positiva. Es como si fuera algo bueno. Noten que
Bernabé va por Saulo, están ahí, enseñan, esta iglesia recibe la enseñanza de Pablo o de Saulo en ese momento y de Bernabé y se les llama por primera vez cristianos. Es una iglesia que encarna el carácter de Cristo, es una iglesia que encarna la gracia de Dios. Entonces la pregunta continúa, ¿qué es hacer visible la gracia de Dios? Es decir, ¿qué es lo que ellos hacían exactamente que demostraban la gracia de Dios en ellos? Y se los voy a presentar de una forma muy sencilla. Desde el principio para que lo tengamos claro. Hacer visible la gracia de Dios es, 2 puntos, mostrar actitudes que solo la gracia de Dios puede producir en nosotros. Hacer visible la gracia de Dios es mostrar actitudes que solo la gracia de Dios puede producir en nosotros. ¿Qué actitudes tenían los hermanos en Antioquía que hacía visible la gracia de Dios? Por lo menos 2 actitudes. No estoy diciendo que estas son las únicas, pero esto es lo que pasaba en Antioquía. Libertad y generosidad. Libertad y generosidad. Eso es lo que caracteriza a Antioquía en este pasaje. Libertad. ¿Libertad de qué? Bueno, libertad de legalismos, libertad de racismos, libertad de prejuicios culturales y sociales. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, el versículo 19 comienza diciéndonos que un grupo de hermanos de Jerusalén salieron por causa de la persecución y solo le predicaban ¿a quién? A los judíos. Salieron por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a judíos. Eso tiene sentido con el pasaje anterior. Ya han pasado como 2 semanas, así que posiblemente se les olvidó la primera parte del capítulo 11. ¿Se acuerdan lo que pasó más o menos? Pedro llegó de haber estado en Cesarea con Cornelio, llega a Jerusalén y les cuenta, miren, los gentiles recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, y ellos comienzan a reprocharle porque entró a la casa de gentiles y comió con ellos. Y veíamos que el último versículo, el versículo 18, dice: al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Realmente esa frase no suena como que estaban gozosos, era como una resignación, como, sí, ok, recibieron el Espíritu igual que nosotros, bien por ellos. De manera que el versículo 19 es perfectamente coherente. Sale un grupo de personas de Jerusalén y solo le hablaban a judíos la palabra del Señor. Pero, ¿qué pasa en el versículo 20? Entre esas personas había algunos hermanos que predicaban la palabra de Dios y el evangelio. ¿A quién? A griegos también. De manera que este grupo de personas era un grupo de hermanos que estaban caracterizados por ser libres de esos prejuicios culturales de los que hemos estado hablando durante todo capítulo 10 y capítulo 11. ¿Y qué dice entonces el versículo 21? Y la mano del Señor estaba con ellos. El Señor respaldaba su obra evangelística porque ellos eran libres de legalismos, de racismo, de prejuicios. De manera que cuando llegó Bernabé, lo que encontró fue la gracia de Dios. La iglesia en Antioquía es una iglesia que demuestra la libertad que solo la gracia de Dios puede dar, porque cuando nosotros entendemos que somos salvos por gracia, cuando nosotros entendemos que no hay nada en nosotros que merezca la salvación, cuando entendemos que Jesús vino a este mundo para salvarnos, aun cuando éramos pecadores, y que en realidad lo que merecíamos era la muerte, habiendo ofendido a Dios, pecado contra Él, y aún así Cristo murió por nosotros. Incluso cuando entendemos todos los sacrificios que tuvieron que haber sido reales para que el evangelio llegara a nosotros, como vimos en algún sermón anterior, todas las barreras culturales que tuvo alguien que pasar para predicarnos el evangelio a nosotros. Cuando pensamos en todo lo que Dios hizo, solo por gracia, para que cada uno de nosotros esté aquí, escuchando la palabra de Dios,
¿cómo podemos privar a una persona de la gracia de Dios? Cuando meditamos en toda la gracia que nos ha sido dada, ¿cómo podemos privar a otra persona de la gracia de Dios? No importa si es de otra raza, de otra cultura, si es muy distinto a mí. ¿Quién soy yo para no permitir a una persona experimentar la gracia de Dios? De manera que hacer visible la gracia de Dios es mostrar actitudes que solo la gracia de Dios puede producir en nosotros, como la libertad de los legalismos, pero también la generosidad. Pasen y salten al versículo 27. En versículo 27 al versículo 30, nuevamente Lucas se enfoca en la iglesia en Antioquía, porque a partir del versículo 22 se enfoca en Bernabé, pero luego versículo 27, nuevamente como que la cámara vuelve a Antioquía. ¿Y qué pasa en esos versículos? Bueno, llegan unos profetas de Antioquía, de Jerusalén, llegan a Antioquía y vienen anunciando cosas que van a pasar. Entre ellos había uno que se llamaba Agabo, que les profetiza y les dice que va a haber escasez, principalmente tal vez en Judea, aunque dice que en toda la tierra. Ahora la pregunta es, ¿qué hace esta iglesia? ¿Qué deciden hacer los hermanos de Antioquía? Tengan en cuenta el contexto. Lucas decidió ubicar esta escena en este pasaje justo después de lo anterior, justo después de lo que vimos de los judíos, de lo que pasó con Pedro. ¿Cuál sería la reacción lógica? En realidad podríamos pensar, bueno, esos hermanos no estaban muy contentos con que el evangelio llegara a nosotros, ¿no? Entonces van a tener escasez. Que Dios los bendiga, vamos a orar por ellos, ¿no? Sin embargo, versículo 29 dice, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. No importa si los judíos se alegran o no por nuestra salvación, no importa si los judíos hubieran hecho lo mismo o no, simplemente vamos a ser generosos. Simplemente vamos a recoger una ofrenda y vamos a enviarla, porque necesitan, y eso es parte de la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. Nuevamente, hacer visible la gracia de Dios es manifestar actitudes que solo la gracia de Dios puede producir en nosotros. Como lo enseñaba Pablo a los Corintios. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que le dice Pablo a los Corintios en 2 Corintios 9. Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que ustedes, por medio de su pobreza, llegaran a ser ricos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, ustedes abunden para toda buena obra. Y noten el énfasis en la gracia. Ustedes han visto la gracia, entonces abunden en esa gracia. Eso no es el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de la gracia. Dios nos dio su gracia en Cristo para que demos de su gracia a otros. De esa manera la iglesia en Antioquía hizo visible la gracia de Dios a través de la libertad y a través de la generosidad. Sin embargo, no solamente vemos esto a través de una iglesia, sino a través de un individuo. Recordemos que Lucas nos está desafiando a pensar, ¿los que llegan ven la gracia de Dios en nosotros? Y primero nos presenta Antioquía como un ejemplo de una iglesia local que hace visible la gracia de Dios, pero también tenemos a una persona como ejemplo de alguien que hace visible la gracia de Dios, ya no solamente en términos corporativos, sino individuales también. Entonces pasamos a nuestro segundo punto acerca de Bernabé. Y en el versículo 22 aparece Bernabé nuevamente.
Espero que ustedes recuerden que Bernabé ya había aparecido. En realidad aparece 2 veces antes de este pasaje. En el capítulo 4, como un buen ejemplo de generosidad, en contraste con Ananías y Zafira, de pronto lo recuerdan. Y luego, en el capítulo 9, cuando Saulo es convertido y él lo recomienda ante los discípulos en Jerusalén. Aquí vemos a Bernabé como una persona que va a dar un reporte, es decir, es un enviado de Jerusalén para observar lo que está pasando en Antioquía y ver si es una iglesia o no. Ahora bien, si pensamos nuevamente en el pasaje anterior y pensamos en Bernabé yendo a Antioquía a reconocer lo que está pasando entre los gentiles con el evangelio, ¿qué esperaríamos que fuera su reacción? Si usted nunca ha leído Hechos y usted llega al versículo 18 y dice, ok, así son los judíos. Y enviaron a un judío a observar lo que está pasando en Antioquía. ¿Qué va a decir ese judío? Posiblemente diría algo como, ok, aquí también está pasando. Bueno, bien por ellos. Básicamente lo que pasó el versículo 18. Pero miren cuál es la reacción de Bernabé. Versículo 22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, ¿qué pasó? Eso es lo que a mí me faltaba en el versículo 18. Ese es uno de mis argumentos para decir el versículo 18 no es tan positivo, es más bien como una resignación. No hubo gozo en Jerusalén. Simplemente glorificaron a Dios diciendo, así que Dios también les ha dado a los gentiles la salvación. Pero Bernabé se goza por lo que está pasando en Antioquía. Y no solamente se goza, sino que empieza a animar a los hermanos, perseveren en el evangelio, sean fieles al Señor, no pierdan esa firmeza. Y luego, en el versículo 25, vemos que Bernabé no se queda quieto, sino que va y trae ¿a quién? A Saulo, y se queda 1 año enseñando en Antioquía. Ahora, pregunta, ¿cómo describe Lucas a Bernabé en este pasaje? Versículo 24. Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten el respaldo de Dios hacia Bernabé. Bernabé es un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Es un hombre que se goza al ver la salvación en otros. Es un hombre que apoya a esos nuevos creyentes. Es un creyente que no considera las barreras raciales y culturales como un obstáculo para quedarse y servir a otras personas. Incluso es un creyente que le da la oportunidad a alguien para que sirva a otros. En otras palabras, Bernabé había recibido la gracia de Dios y la estaba haciendo visible. Eso nos lleva a una conclusión, hermanos. La única forma en la que podemos hacer visible la gracia de Dios es experimentando nosotros mismos la gracia de Dios. O para decirlo de forma más sencilla, usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar lo que no tiene. Los hermanos en Antioquía experimentaron la gracia de Dios y por eso podían dar de la gracia de Dios, hacer visible la gracia de Dios. Bernabé experimentó la gracia de Dios, fue lleno del Espíritu Santo, era lleno de fe y por eso podía hacer visible la gracia de Dios. Hermanos, cuando nosotros somos perdonados, podemos perdonar más fácilmente. Cuando somos amados, podemos amar más fácilmente. Cuando somos aceptados, podemos aceptar a otros más fácilmente. Cuando hemos sido restaurados por la gracia de Dios, podemos ayudar a restaurar a otros, porque sencillamente no podemos dar lo que no tenemos. Entonces piense por un momento, un creyente que no hace visible la gracia de Dios, ahí hay un problema. O no ha entendido lo que ha recibido, o simplemente no lo ha recibido.
Porque ¿por qué no lo hace visible? ¿Cómo puede un creyente que ha sido aceptado por Dios no aceptar a otros fácilmente? ¿Cómo puede un creyente que ha sido perdonado no perdonar a otros? O no ha entendido la gracia, o simplemente no la ha recibido. Por eso el Evangelio de Jesucristo, hermanos, nos hace responsables de hacer visible la gracia de Dios. Porque el Evangelio que hemos recibido es de gracia. Nosotros hemos sido perdonados, nosotros hemos sido amados, hemos sido aceptados en Cristo. Todo eso es el efecto del Evangelio en nosotros y por lo tanto nosotros deberíamos hacer visible eso que hemos recibido. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, no es solamente como una opción. La gracia debe ser visible en nosotros. Hermanos, si hemos sido amados por Dios, ¿cómo no dar de ese amor a otros? Si usted no ve la gracia de Dios en su propia vida, si usted se analiza y dice, no, yo no estoy seguro que las personas que me conocen ven la gracia de Dios en mí, ¿qué necesitamos hacer entonces? Bueno, mi consejo sería simplemente siéntese con su Biblia y medite en toda la gracia que ha recibido. ¿Usted ha leído Efesios 1? Tiene que ser, bueno, la mayoría, ¿por qué? Porque lo predicamos hace, ¿qué? ¿Un año acá? Efesios 1 es básicamente eso. Pablo le dice a los efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y comienza a explicar esa gracia. Según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó por medio de su Hijo para adoptarnos como hijos. Nos amó, dio a su Hijo por nosotros. Somos aceptos ahora en el amado. Estamos esperando una realidad gloriosa y es que todo va a ser reunido en Cristo y Él va a reinar. Además hemos sido llamados herederos. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía de esa herencia. Todo para la alabanza de la gracia, de la gloria de Dios. De manera que si usted se da cuenta que no hace visible la gracia, tal vez es porque usted no ha entendido todo lo que hemos recibido en Cristo. Así que medite en ello y viva de acuerdo a eso que usted ha recibido. Entonces usted va a darse cuenta de lo absurdo que es no vivir conforme a la gracia que hemos recibido. Tenemos que preguntarnos constantemente, hermanos, como iglesia y como individuos, los que llegan, ¿ven la gracia de Dios en nosotros? Y para finalizar, quiero pensar en si hay alguien aquí que sencillamente concluye, yo nunca he recibido eso. Para mí eso de la gracia es nuevo. Yo nunca había escuchado que hemos recibido algo en Cristo. Bueno, la buena noticia es que usted no tiene que hacer nada para recibirlo. No hay nada que podamos hacer para recibir gracia porque precisamente es gracia. Es gratis. Usted no tiene que hacer nada para recibirla. Solamente creer. Para recibir la gracia de Dios, usted solo tiene que creer que usted necesita esa gracia, que usted no está completo sin la gracia de Dios. Y usted necesita creer que la obra de Cristo es suficiente para pagar por ese regalo. Alguien tiene que pagar. Creo que en inglés hay una frase que dice, alguien tiene que pagar por el almuerzo. El almuerzo cuesta. Si usted lo recibió gratis, bien, pero alguien pagó por eso. ¿Cierto? Y es lo mismo con la gracia. La gracia sí es costosa. Lo que pasa es que no la tenemos que pagar nosotros. La pagó Cristo en la cruz, con su sangre. Y resucitó al tercer día para asegurar que esa gracia es real y es suya si usted cree en Él.